Buenas noches. La verdad que seguimos atónitos con el gobierno provincial, con esto de estas jubilaciones que ya no sabemos cómo es, tantos años aportando para después cobrar tanto menos. Supuestamente había áreas que no estarían comprendidas. Sin embargo, aquella masa de los que más trabajan y más se sacrifican siguen comprendidos. Y estoy hablando de los docentes, de aquellos que hoy, en plena pandemia, siguen trabajando y siguen poniéndole el cuerpo, el alma y el tiempo para que nuestros chicos estén educados. Después de los auspicios, le preguntamos a Juan Monserrat cómo queda esto. ¿Cómo queda una persona que hace 20 años que está aportando una cantidad X y que cuando se jubile va a percibir muchísimo menos? ¿Y cuáles son los planes a seguir que tiene el gremio, la UEPC? Después de los auspicios, los espero. De un día para el otro el mundo cambió. Sin que nadie quiera, sin dejar opciones, nos puso de un lado o de otro. A todos. A muchos les toca cuidarse quedándose en su casa. A nosotros, trabajadores, productores y tamberos, transportistas y distribuidores de Manfrey, nos puso como protagonistas. Como a los profesionales de la salud, de seguridad y tantos otros que nos cuidan. O los que dan servicios, como los bancarios o recolectores de basura. A nosotros nos puso a hacer lo que sabemos hacer: producir los mejores alimentos. El alimento que necesitan las familias para quedarse en casa. Ese es nuestro lugar, nuestro puesto de batalla. ¿Y por qué no? Es la dicha de ser protagonistas en un momento histórico del país y el mundo. Por eso, fieles a nuestra historia, a nuestra cultura, cuando la cosa se pone fea, cuando nos necesitan, no nos hacemos a un lado. Porque no se trata solamente de cumplir con nuestro rol social. También es hacer honor a los pioneros y dar una señal a nuestros hijos. Así se construye una sociedad, una empresa, una familia. Y hablando de familia, la nuestra, la que cada día nos apoya para salir a poner el hombro, hay que decirles también a ellos: gracias. Sin ustedes no podríamos hacerlo. La historia nos puso en este lugar, pero somos nosotros, además, quienes elegimos ser protagonistas. Manfrey, hoy, más que nunca, con la mejor leche. Tesai, infusión de sentidos. Desde 2013 creando exquisitos blends de té en hebras. En nuestro tea shop encontrarás regalos originales, tazas, cuencos y todo lo que necesitas para completar la experiencia. Dale una vuelta al sabor. Date una vuelta por Tesai. Buenas noches, Juan, gracias por estar acá. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿qué dice? Bien, bien, me va. Voy a ser un poquito abogada del diablo acá. A ver, dígame. El gobierno habla de un desfasaje, de un déficit de la caja de 35.000 millones. Habla también el gobierno de que la nación pone 9.500 de ese desfasaje y ni un peso más, según lo que dice el gobierno de Fernández. Entonces, claro, uno se pregunta, bueno, ¿y el resto cómo hacemos? Hay que ver el relato construido. Por eso lo traje a usted, y por eso hago de abogada del diablo, como diciendo, ¿qué pasa acá? El gobierno provincial hace rato que viene martillando con el tema de que los jubilados de la provincia de Córdoba son de privilegio. Está bien, pero aportan como privilegio también. No, aportamos en una época como privilegio. Bueno, en realidad la historia es mucho más larga de lo que uno imagina y los entretelones de esa historia no se los voy a contar porque es entrar en un tubo que la audiencia va a entender poco.
Nosotros lo que vemos es lo siguiente, el gobierno provincial abiertamente y muy inteligentemente planteó que los jubilados de Córdoba son de privilegio y automáticamente que usted sabe que cuando existe un privilegio hay que sacarlo a los privilegios. Entonces, bueno, arremeter contra los jubilados de la provincia aparecía para la población de Córdoba como algo legítimo, en el sentido de que había que ajustarlo porque eran jubilaciones de privilegio si uno las comparaba con las jubilaciones nacionales. Obviamente el sistema nacional, hasta que vino, hasta que se recuperó el sistema de las AFJP, hasta que vino Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, e hicieron un ANSES gigantesco de un sistema de cobertura general, donde jubilaron miles y miles de trabajadores que no habían podido perder, no habían podido aportar porque perdieron su trabajo. Inclusive dieron la posibilidad de que las amas de casa también formaran parte de un sistema de cobertura. Argentina logró en esa época el mayor nivel de cobertura a nivel global y a nivel regional. Bueno, obviamente mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué están jubilados si no aportaron? Y bueno, porque precisamente ahí el Estado viene a reparar una situación en la cual no pueden vivir en la indigencia aquellos que no han tenido la suerte como nosotros de vivir toda la vida con un trabajo continuo, constante, cobrar todos los meses el sueldo y demás. Entonces hay gente que trabajó en una fábrica que cerró, en la época de los 90 se perdieron muchos puestos de trabajo. Antes se consideraba que la mujer se quedaba en la casa porque el marido se quedaba haciendo las tareas domésticas y cuidaba a los chicos mientras el marido traía el dinero. Bueno, todo ese tipo de cuestiones de la sociología y de la modernidad que se han ido modificando hacen de que al final de los 65, 70 años uno tenía una cantidad de personas que tenían que ser asistidas por el Estado por los mecanismos. Claro, desde el punto de vista economicista sale mucho más barato jubilarlos con una jubilación de ama de casa que tenerlos totalmente hay indigentes y a la vera de... Hay un reconocimiento, inclusive la asignación universal por hijo tuvo que ver con eso, y que es un Estado presente en la cual dice, mire, el sistema capitalista, el sistema económico, deja fuera un montón de gente, esto no lo decimos nosotros, lo dice el Papa, así que... Bueno, esos que quedan afuera, ¿qué es lo que hacemos? Le hacemos... Los llevamos a las asociaciones de caridad, los metemos en una ONG, van a la parroquia, se lo damos a los movimientos sociales. ¿Cómo vive esa gente? ¿Cómo vive esa gente? Bueno, entonces, obviamente quienes están dentro del sistema normal dicen, no, mirá, eso no me lo saquen a mí, no me lo saquen a mí porque yo he pagado toda la vida acá de la jubilación, entonces no me lo saquen a mí. Bueno, frente a ese tema, el gobierno de la provincia intenta una última modificación, y lo que nosotros estamos diciendo al respecto es que es la peor. La jubilación docente de Córdoba es la peor que tiene cualquier docente en el país. Cualquier docente de cualquier provincia y el sistema nacional de la 24016, donde se transfirieron las cajas de jubilación al sistema nacional, todos los docentes del país tienen una jubilación mucho mejor que la que tiene la provincia de Córdoba. Entonces, bueno, el ajuste es una cuestión interminable. Nosotros tenemos elementos más que sobrados para ir a la OIT y explicitar qué es lo que está haciendo Schiaretti con esta legislatura con mayoría automática, porque evidentemente uno ya no puede, con la fuerza sindical y con la fuerza de la queja, no podemos dar vuelta a la voluntad de un gobernador que ha ganado las elecciones el año pasado con el 57% de los votos, y tiene mayoría propia, quórum propio en la legislatura, entonces puede hacer lo que se le da la gana. Sí, no necesita negociar nada con nadie. Y te puede despojar de todo, es decir, un buen día se puede levantar y decir, mira, lo que estuviste aportando toda la vida, para mí no sirve porque a mí no me alcanza la plata. Ese es el tema. Sí, eso es lo que como que más ruido hace, que sea a partir de hoy, que no sea decir, bueno, a partir de ahora la gente va a empezar a aportar menos va a cobrar menos. No, usted aportó durante 25 años tanto por ciento y ahora va a cobrar menos. Bueno, vamos a ese punto. Hay una cuestión fundamental que tiene la provincia de Córdoba que se denomina el fallo Bocio. Sí. El fallo Bocio dice, mira, vos no podés cobrar menos de lo que del 82% de lo que cobrabas cuando estabas en actividad. Bueno, perfecto. Se supone que cuando uno está en actividad tiene que comprarse ropa, tiene que ir al transporte, tiene que gastar dinero. Tiene más gastos. Tiene más gastos. Entonces, ¿cómo se aplica el 82% móvil? El 82% móvil dice, ¿cuánto se reduce el haber de lo que yo estaba percibiendo cuando estaba en actividad, tenía ese contrato de trabajo? Entonces dice, bueno, el 82% en mucho tiempo se aplicó sobre el total bruto. Sí. Y desde la época de Mestre ya empezó a la tinguinela de que era sobre el líquido, es el famoso decreto 1777. Bueno, esta ley
consolida eso, es decir, vos vas a cobrar el 82% de lo que estabas cobrando. Entonces, bueno, dice, vos como jubilado que aportaste toda la vida, no podés ganar más, no podés ganar como jubilado más que como activo, que es una cosa creo que medianamente razonable, sí. Porque si uno ha dejado de percibir, de tener obligaciones para poder concurrir a trabajar, y tiene una cobertura de obra social que le banca los medicamentos, las enfermedades, las internaciones y demás, bueno, hasta parece lógico que un 18% menos de lo que cobraba, de lo que cobraba al momento de jubilarse, parecía una cosa razonable. En el caso nuestro no es eso, en el caso nuestro es el 82 del 89, porque ya fue consolidada en la ley anterior, entonces prácticamente en ese punto quedaríamos igual. La dificultad más grande que tenemos nosotros no está tanto en ese cálculo, sino en qué lo están haciendo con esta ley, el gobernador está haciendo como un sueldo previsional. Entonces cuando uno va a la caja y dice, mira, yo cobraba 100, dame el 82 de 100, dame 82 porque eso es lo que dice el fallo Bocio. Entonces la ley dice, no, pero esto no te lo vamos a tener en cuenta porque es un premio, esto no te lo vamos a tener en cuenta porque es un presentismo. Esto no te lo vamos a tener en cuenta porque es una bonificación extraordinaria. Entonces uno se pregunta, ¿cómo? Si el fallo Bocio me dice que es legítimo y legal el 82% de lo que yo estaba cobrando y resulta ser de que la caja, por un artilugio, va a considerar que algunas de las cosas que yo cobro no son tenidas en cuenta a los fines de la construcción de mi haber previsional. Ahí estamos parados. Y esto significa que, por supuesto, el 82% no va a ser y que todos esos ítems van a ser tenidos en cuenta para no pagarlos. Exactamente. Y, en realidad, ¿qué lucha les queda? Bueno, porque también convengamos que en eso estuvo muy rápido el gobernador, ¿no? El tema de la oportunidad de decir, bueno, aprovecho la pandemia porque si no me queman Córdoba. Digo, también sepámoslo a eso. Vamos a desentrañar el otro aspecto, que es el tema de cómo se financia el sistema. Vamos a desentrañar el otro aspecto, porque el problema que se quitan este montón de derechos porque dice que el sistema es deficitario. Bien. Sí, inviable. Inviable. Bueno, listo. Entonces la pregunta que nos hacemos todos es, ¿quién nos garantiza a nosotros que vos aportando toda la vida? Claro. El Estado, pues no vamos a ir a los bancos, ya tuvimos la experiencia de la FJP, entonces nosotros decimos, bueno, a ver, señor Estado, yo le doy parte de mi sueldo y usted hace parte de la contribución patronal para que yo cuando no pueda trabajar tenga una vida más o menos digna. Pero es usted el garante de ese proceso. Usted no me puede achicar esa perspectiva que yo tengo de no tener que recurrir ni a mis hijos para que me compren los medicamentos, me compren los pañales o me paguen el geriátrico. Sí, ni a la solidaridad. ¿Se entiende? Si yo trabajé toda la vida y hice todos los aportes de acuerdo a una normativa, usted es el garante de que cuando yo me jubile, por lo menos las cosas básicas de existencia, para poder tener una vejez medianamente, yo no tengo que recurrir a mi familia para que me compre las cosas que yo necesito para vivir. Bueno, entonces ahí viene el tema del déficit. El gobernador permanentemente dice que hay déficit, y claro que va a haber déficit. Siempre va a haber déficit. Siempre va a haber déficit. A ver, vamos al régimen policial y penitenciario. El régimen policial, yo no los critico, tienen un régimen, obviamente, por su condición, por su riesgo, por lo que sea, tienen un régimen que se pueden jubilar a los 45 años. Entonces, cuando uno va a ver el sistema, dice, resulta ser de que este señor tiene más años de jubilado que de aportante. Ese no es un régimen que pueda entrar dentro de un esquema solidario y de reparto. Claro. Ahí tiene que contribuir al Estado, decir, mire, este régimen es un régimen especial por la condición de los policías, no pueden estar corriendo ladrones con 50, con 60 años, tienen una vida trajinada, qué sé yo. Bueno, a esto lo vamos a considerar que se jubilen antes para poder renovar la tropa y que sea una policía eficiente. Pero eso no lo puede sostener un sistema solidario y de reparto y decirle que los males de males son los jubilados totales de la provincia. Claro, eso. Y que entonces después le sumo edades a los otros para poder sostener esto. Entonces el Estado tiene que sacar plata del Tesoro para contribuir. Y eso es lo que no quiere hacer el Chiaretti. El Chiaretti quiere que los aportes y las contribuciones de los activos banquen el sistema. Después, en ningún lugar del mundo ya es así, ¿eh? Efectivamente. Digo, con todo el tema de los años de vida y demás, ya es imposible. Además, el sistema capitalista que genera cada vez menos laburantes. Sí. La pandemia, dice la OIT, va a dejar afuera, sin trabajo, 300 millones de personas.
300 millones de tipos que no van a tener sueldo. Y los puestos de trabajo que se generan son basura. Son monotributistas, son en negro, son becarios, son PPP. Entonces, el sistema no puede funcionar más con las reglas de la seguridad social que teníamos antes, ni con la solidaridad intergeneracional que teníamos antes. No. Hay que aportarle, porque ahora no solamente vos necesitas alimentos, necesitas internet, necesitas calefacción, ya no podés ir a comprar la garrafa, tenés que conectarte a la red de gas, no podés colgarte los ganchos porque, o sea, tenés que tener inclusive hasta un dinero mínimo para acceder al agua, a la luz, al gas y a la conectividad. Y eso lo tiene que, si yo no tengo trabajo, lo tengo que aportar de algún lado. Claro. Bueno, viene otro problema. Los que tienen plata, obviamente no quieren pagarle al Estado nada, y si yo no quiero pagar impuestos, me sacan la plata, fugo la plata al extranjero, lo pongo en paraísos fiscales, la cambio en dólares. Bueno, entonces, este país no tiene, la organización social está en una crisis muy fuerte. Y hay que reordenarla en un sistema mucho más plural, más democrático, de la cual obviamente hay que darse una política para aquellos que han trabajado toda la vida y que necesitan tener los recursos necesarios para poder tener una vejez con dignidad. ¿Y cómo se para hoy el gremio? Porque digo, es muy difícil la lucha en este momento. Claro, es muy desigual. Así que bueno, nosotros hemos hecho, en primer lugar, vamos a hacer las presentaciones, estamos tratando de resolver algunos problemas de interpretación de la norma. En estos días estamos intentando que los compañeros que tenían al momento de la sanción, ese miércoles tenían las condiciones para poderse jubilar y estaban esperando unos días, terminar el año, concluir el ciclo lectivo con sus alumnos, no interrumpir, bueno, todas esas cosas que nos pasan a los maestros tenemos esas cosas que si tengo para jubilarme, no, pero voy a esperar. Bueno, todos esos compañeros vamos a tratar en lo posible de que ingresen a la vieja ley, para que no les calculen los 10 últimos años, sino que les calculen los últimos 4 años como era la ley 10.333, o sea, un sistema más beneficioso. Eso es lo primero que estamos haciendo, es intentar corregir por la vía... ¿Y hay receptividad de parte del gobierno? Sí hay receptividad, pero digamos, el núcleo duro de la cuestión está vinculado en que nosotros, que ahí vamos a tener que ir a Buenos Aires, vamos a tener que ir a hablar con la ANSES, y vamos a tener que ir a hablar con los legisladores nacionales diciendo, mire, acá en la provincia de Córdoba no puede ser que tenga el peor régimen jubilatorio del país. Por lo menos pongámonos de acuerdo en que se pueda hacer un piso de derecho, pero no por abajo, o sea, el piso de derecho para arriba, que esté en la 24016, que es una norma que abarca la gran mayoría de docentes de regímenes provinciales, y de ahí para abajo nada, por lo menos eso. E inclusive, cuando viene el financiamiento de la ANSES a la provincia de Córdoba, la forma de calcular qué es lo que le tiene que mandar es la siguiente. Impuso Schiaretti de la Sota, le impuso a la ANSES una forma de calcular cuánto le tenía que mandar. Y eres más o menos la fórmula siguiente. Vos tenés 107.000 jubilados. Entonces decís, bueno, mira, estos 107.000 jubilados, hacé como que si los pagara el ANSES. Sí. Y yo pongo lo que falta. Y yo pongo el mayor beneficio. Bueno, si es el mecanismo, nosotros tenemos un régimen mejor. Por lo tanto, la plata que llega a Córdoba por lo se reconoce que hay un régimen mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que está entrando la plata a la Caja de Córdoba para pagarle a los docentes un régimen mejor y resulta ser que les paga un régimen peor. Ahí tenemos un plano nacional de abordaje del tema. Sí, de exigencia de parte del ANSES a la Caja, de decir, esta parte de los docentes no es de los docentes. Es de los docentes, ¿no? Lo demás, bueno, ustedes después vean cómo lo reparten. Y después está el plano internacional. El plano internacional es cómo, aprovechando una pandemia, el único gobernador de la provincia que se atreve a avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Por eso le digo, el tema de la oportunidad la vio muy rápido. Sí, la vio muy rápido, pero es muy artero. Nosotros en política podemos hacer muchas cosas, pero hay cosas que no las podemos hacer en virtud de aprovecharse de la debilidad del otro. Y el tema es que todo esto lleva mucho tiempo. Sí, lleva mucho tiempo. Porque... Lamentablemente lleva mucho tiempo, pero también el mundo va en regresión. O sea, el mundo de los derechos que nosotros hemos aprendido de toda la vida, hemos luchado toda la vida, nacimos a la vida pública, empezamos nuestro primer trabajo, abrazamos la docencia y demás, lo abrazamos en una etapa ascendente de derechos. Sí, por supuesto. Ascendente de derechos. Ahora cuando nosotros vemos, no, mira, te quitan esto, bueno, hay que preguntarse hasta dónde uno puede bancar una vida civilizada, para que no pase lo que pasa en Estados Unidos, para que no pase lo que está pasando en el mundo, en la cual los organismos
que ha creado la modernidad, la OIT, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, Naciones Unidas, la OEA, para ver que no nos matemos entre nosotros, porque esto es un desastre. Porque si el sistema económico no contempla los sujetos que vivimos ahí, evidentemente esto es una violencia continua. Sí, sí, es un capitalismo salvaje bueno, los tipos que evidentemente no es el mercado quien acomoda. Los tipos narcomodados se han comprado medios de comunicación, inciden tienen mecanismos de apriete permanente, de corrupción continua. Entonces, bueno, uno dice, che, pero mira, yo sé laburar. Yo laburo. A mí me dijeron que si yo me recibía de profesor podía acceder a algo que amo, que es dar clases. No me jodan. Yo voy todos los días, doy clases durante 30 años. Después quiero jubilarme y aprovechar la vida con mis hijos, con mis nietos. ¿Por qué me haces esto a mí? Si no alcanza la plata. Bueno, ¿pero quién la tiene? Alguien la tiene. Y si no, que la emitan. A ver, y entonces terminemos con esta cuestión, porque la pandemia también ha demostrado eso, que el Estado provincial y el Estado nacional pueden emitir sin ningún tipo de dificultades. Entonces, si faltan los recursos de intercambio, porque la moneda en definitiva es un recurso de intercambio, sí. ¿eh? Sí, bueno, digamos, si no le podemos sacar a estos que tienen plata porque no quieren que le saquemos plata porque arman un merequetengue de novela, porque evidentemente los que tienen posición de mediante de mercado, destruyen gobiernos, te bajan candidatos, te inventan causas, te meten mentiras. Vamos a los más vulnerables, los jubilados. Bueno, entonces dicen, no, con esto no nos metamos, ¿viste? Nos metamos con los tontos estos que no pueden hacer nada y además le podemos decir que este es un corrupto, que se entiende cómo funciona el tema. El sistema tiene una complejidad para aquellos que somos dirigentes sociales. Tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando. Porque evidentemente cada cosa que uno hace y cada cosa que uno deja de hacer puede significar avanzar o retroceder en lo que es para nosotros una base de seguridades. Y de derechos adquiridos que no deberían tener discusión a esta altura del partido. Sí, bueno, tienen. Y lo van a seguir, por eso lo van a seguir teniendo. Sí, lamentablemente. Nosotros lo decimos del lugar que tenemos previsión. Imagínese aquel que perdió el trabajo. Sí, no. Imagínese aquel que no tiene vivienda, que no tiene accesibilidad de bienes básicos. Le voy a, ya no tenemos más tiempo, creo que ya me fui, pero le voy a hacer una pregunta, Monserrat. Porque en un programa anterior también estuvo la discusión. ¿Este es un gobierno justicialista, el de Schiaretti? Mire, a ver, Schiaretti tiene una virtud. Tiene una virtud, yo le reconozco una gran destreza en el manejo de la cosa pública. Él es un muy buen lector de la realidad y muy buen lector del cordobesismo, en la cual se mezcla la rebeldía de los trabajadores, se mezcla el clericalismo de la iglesia, el conservadurismo de los demócratas. Es un representante del partido cordobés. Yo cuando voy a la CETERA, al organismo internacional, le digo, mire, no es que gobierna Schiaretti, es el partido cordobés, que un día puede ser Angel López, otro día puede ser Mestre, otro día puede ser De la Sota, otro día puede ser Schiaretti, pero el partido cordobés. Que es una cosa muy particular dentro de la geografía, de la constitución gramatical de la política en el país. Entonces, si uno ve a Schiaretti, no desecha el peronismo, ahora no desecha tampoco el conservadurismo, y sabe articular con los trabajadores, con los movimientos sociales, con los movimientos de derechos humanos, con la escuela pública, porque es otra gran contradicción, pero también puede articular con la Fundación Mediterránea, con Caballo, con el G6 y con los exportadores. A ver, debo reconocer que más allá de la pertenencia y la historia política de Schiaretti, que viene de la época de los 70 dura, pero que también pasó por Franco Macri, estuvo con él y formó parte de esa cantidad de dirigentes del peronismo renovador que también funcionaron a la luz de lo que fue el ascenso de la patria contratista. Debo reconocer de que tiene mucha ductilidad y mucha habilidad para manejar la política de Córdoba. Y bueno, tan ha sido lo exitoso de ese proceso que ha terminado ganando por el 57% de los votos y llevándose la capital también para ejercer la responsabilidad de transformar esta ciudad que está destruida. Muchísimas gracias, Juan, y bueno, éxitos. A seguir peleando. Sí, éxitos en esta lucha que realmente va a ser muchísima. Y la verdad que hay cosas que a uno lo dejan perplejos porque
porque es como decías recién, esto de los derechos adquiridos que cada vez van mermando Claro, más. se van licuando. Se van licuando, entonces llega un punto que uno dice, bueno, basta. Sí, es hasta acá. la pandemia y particularmente la no presencialidad en la escuela va a traer una transformación gigantesca en las relaciones sociales. Y los dos articuladores que para mí son centrales en la organización de las sociedades, que es el trabajo y la escuela, van a sufrir muchísimo. Muchísimo. Bueno, entonces también éxitos en esta transformación que los docentes van a tener que estar ahí siempre alertas por todo esto que está sucediendo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, al contrario. Ya vimos entonces de qué se trata esto de las jubilaciones. La semana pasada tuvimos un gremio, esta semana tuvimos otro gremio. Mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros por nuestros derechos? Leamos, sepamos cuáles son para poder luchar por ellos. Hay que tratar de no perder ninguno, de acompañar y de tener cada vez más derechos como sociedad civil y como individuo. Buena semana, buenas noches.